esta historia es muy interesante. Jesús había hecho muchos milagros y Juan el Bautista estaba ya encarcelado. No porque él habló diciendo a los cobradores de impuestos, cobran solo lo justo. No lo pusieron en prisión por eso. Y no porque él dijo a los soldados, no tomen mordidas, tomen lo correcto. No le pusieron en prisión por eso. Le pusieron en prisión porque él dijo, no tengan pecado con esa mujer. Y no le gustó. Pues lo pusieron en el cárcel. Y Juan sabía que Cristo Jesús era el Mesías. Le estaba revelado varias veces por medio del Espíritu Santo y ahorita está en el cárcel. Y Jesús había hecho muchos milagros. Hay que recordar que el libro de Lucas está escrito para que el amigo de Lucas, Teófilo, crea que las cosas que son escritas son verdades a él. Entonces, está escribiendo otra vez Lucas esta historia. Y Juan, cuando está en el cárcel, él escucha cosas de Jesús y una de las cosas que escucha es que Jesús levantó a alguien de los muertos, un joven, un niño, el único hijo de una viuda. Y empezó a decir a la gente, Jesús era un profeta que había llegado. Y aquí es donde inicia nuestra historia. Cuando Juan, los discípulos de Juan, le dijeron a Juan las noticias que estaban diciendo de Jesús. Entonces Juan mandó 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús, Jesús, ¿eres tú que había de venir? ¿O esperamos a otro? Entonces los hombres llegaron a Jesús y le dijeron a Jesús, Juan el Bautista nos mandó para preguntarte, Jesús, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? En esa misma hora, Jesús, aquí es donde me confundo un poquito, perdón. Sanó muchos enfermos, muchos con la plaga, echó fuera muchos demonios. Dios dio vista a muchos que estaban ciegos. Jesús le dijo a los mensajeros de Juan, dile a Juan lo que ustedes han visto y lo que escuchan. A ver, otra vez me confundo, porque es un poquito vetoso ese texto, perdón. Los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos escuchan, los con la lepra están limpiados, los pobres tienen el evangelio predicado y bienaventurado él que no está ofendido en mí. Y así termina nuestra historia. Es una historia muy interesante, ¿verdad? ¿Alguien quiere intentar decir la historia como voluntario? ¿O vamos directo a guiar la historia con ustedes? Porque, como digo, era un poquito difícil para mí. ¿Alguien quiere intentar? Empezando con los discípulos de Juan, ¿le dieron nuevas de lo que estaba pasando? Vamos a decirlo todos juntos, ¿ok? Los discípulos de Juan les dijeron a Juan ¿qué? Las noticias de las cosas que estaban pasando. Entonces Juan llama a ¿cuántos discípulos? 2 discípulos. 2 discípulos con un mensaje. Pregúntale a Jesús si él era el Mesías. Era el Mesías, el que iba de venir. Que él es el que había de venir o era otro. Esperamos a otro. Entonces los 2 discípulos van a Jesús y cuando le ven a Jesús le dicen, Juan el Bautista nos mandó para preguntarte si eres el que iba a venir. ¿Eres el Mesías? ¿Eres el Mesías que había de venir? ¿O iba a venir otro? Si eres tú el que había de venir, pues esperamos a otro. Entonces Jesús dijo, sí soy, adórenme todos. No. En esa misma hora, Jesús sanó
Muchos enfermos, enfermos. muchos con la plaga, Cojos, abrió los, otros echó ciegos, fuera muchos demonios, Muchos demonios, demonios. Dio vista a los Muchos ciegos. ciegos dio veían. vista a muchos ciegos, ciegos. A los muchos sordos. cojos, Los Y luego cojos le dice a Juan el Bautista, le dice a los mensajeros, y dile a Juan lo que ustedes vieron Y oyeron. ven y oyeron. y escuchan. Los Ojos, los ciegos ven, ciegos reciben la vista, los cojos cojos caminan, los sordos sordos escuchan, los leprosos Claudio está mal. sanan, están limpios, Son los limpiados. pobres Escuchan el evangelio. tienen las buenas noticias predicado a ellos y bienaventurado el que escucha la palabra de Dios. no se ofende en mí. Muy bien, sí, escucha la palabra, es también parte de eso. Vamos a darnos un aplauso, ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Gloria a Dios. Mira, una pregunta. Jesús dijo que Juan era el mejor profeta de todos los profetas, ¿no? Sí, era el profeta más grande. Y Juan estaba predicando y esperando al Mesías, ¿no? Sí. Y cuando él estaba bautizando, él bautizó a Jesús y vino el Espíritu sobre él, ¿no? Sí. sí, Y seguía bautizando y trabajando Juan, ¿verdad? sí. Palmieri dice que no escucha. Palmieri sale y viene otra vez, perdón. Entonces mi pregunta es esto. Juan pensaba también que era parte del plan de Dios que él esté encarcelado. Yo creo que sí. ¿Cómo podría haber sentido Juan? Que él sabe que es parte del plan de Dios. Que ahorita está encarcelado. A ver, ¿ustedes qué piensan, pues? ¿Cómo sintió Juan? ¿Cómo pudo haber sentido Juan? Pudo haber estado un poco como confundido, confrontado. Confundido, dice. Ajá. ¿Josefina? Pues si Juan era un profeta, él ya sabía lo que iba a venir y estaba preparado para ese momento. ¿Tú crees que estaba preparado? Sí. Y Mali dice que estaba confundido. Yo digo Pero el que resto- son pruebas, ¿no? Son Fue una pruebas. prueba que Dios le puso. Sí, una prueba. A ver, Rosy. Pues yo creo que también era humano, ¿no? Entonces, quizá no constantemente, pero en algún momento, pues, sacado de onda, ¿no? O confundido, así como dijo Mali. Confundido. Sí, es interesante porque estaba haciendo todo bien, no hizo nada mal. Cheryl también quiere. Cheryl, a ver. Viendo su mensaje, bueno, nada más viendo su manera de vestir, su mensaje, que estaba bien duro y él habló tan fuerte al rey acerca de su matrimonio con su cuñada y todo eso, pues yo imagino que Juan, él no estaba predicando y todo para que le aceptaran todos, no. Yo siento que él sabía que iba a caer mal en unas personas, especialmente al rey, que le puso en la prisión. Entonces siento como que a lo mejor aceptó eso que era más o menos su destino, ¿no? Pero yo siento como que él está más pues, queriendo saber eso de Jesús, lo que preguntó, ¿no? Es interesante porque Jesús acaba de levantar de los muertos el hijo de Naín. Es decir, vivía en el pueblo de Naín. Y era el único hijo de una viuda. Empiezan a decir la gente, Jesús es un profeta, un gran profeta, ha levantado entre nosotros. Y no lo va negando Jesús.
Muy interesante, ¿no? Entonces, la historia dice que los discípulos de Juan le dicen estas nuevas noticias. Entonces, Juan manda a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús, Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Entonces, los hombres van, encuentran a Jesús y le preguntan exactamente eso. Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué podemos aprender de los hombres que ellos dijeron exactamente el mensaje de Juan? No lo cambiaron nada. Disculpe, hermano Andrew, es que de pronto en algún micrófono se oye un ruido de fondo y trata Alguien como está, sí. sí, como un radio o un televisor, pero no trata como de distraer la conversación. Sí. ¿Quién te... era Rosy. Le perdonamos, Rosy. Está bien. ¿Mejor ahorita, Mali? Sí, mucho mejor, es que trata Ok. como uno de perder el hilo de lo que dice. Ok, muy bien. Entonces, Me voy a La salir pre- de aquí para no escuchar. Bueno, puedes No, para salir allá. de Me voy a ir para otro afuera. grupo, pues, pero no tienes Sí. que salir de la historia. La pregunta es esto. No. El cuarto. La pregunta de Juan. ¿Ahí se oye mejor? Sí, Ah, Sí. Mucho mejor, hermana Rosy. Gracias. gracias, Rosy. La pregunta de Juan es muy interesante. Le llama a 2 personas y le dice, hazle esta pregunta a Jesús. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? Entonces, a ver, Josefina. Yo pienso que Juan solo estaba confirmando lo que él ya sabía para que sus discípulos También creyera. dijeran a todo el mundo que sí era efectivamente él. Entonces no era para Juan el mensaje, era para los discípulos de Juan. Era para los discípulos. ¡Wow! Eso es muy interesante. Ah, quizás sí. Sí, eso sí es muy interesante. No he considerado eso, Josefina. Gracias por compartir. ¿Ustedes qué opinan? ¿Juan tenía sus dudas o era para sus discípulos para que no dudaron ellos? Sí, Johnny. yo así también. Creo que así también, yo lo veo así. Era para, yo también lo veo así y era para confirmar que realmente era al que estaban esperando. Sí, como comenta Josefina y como comenta Palmira, a mí me gustan las 2 respuestas. No solamente era para hacerlo saber a la gente, sino que también era para que Juan como volviera a recibir esa confirmación. Porque a veces dudamos y necesitamos una confirmación de Dios. ¿Ustedes creen que Juan estaba dudando? No, No. claro que no. Wow, eso es muy interesante. Cheryl. Quizá, yo nunca había pensado en eso, lo que están diciendo, de Yo que tampoco. y es muy interesante. Y otra cosa es que imaginamos que él está en la prisión y él no sabe si un día al otro le van a matar, ¿no? Y él tiene estos discípulos todavía siguiéndole a él. Entonces quizás está tratando de como quitarles del nido, ¿no? Sal, ve a hablar con Jesús. Quizás quiere que ellos, sigan a Jesús porque eso era su propósito, ¿no? Puede ser. A lo mejor Juan también quería que ellos por sí mismos pudieran identificar a Jesús del cual él les había hablado, del cual les había enseñado, como vayan para que se den cuenta que todo lo que les he dicho acerca de él es verdad. Jorge David, tú y yo somos predicadores. Yo he tenido dudas. ¿Has tenido dudas tú también? Entonces, Juan está buscando confirmación para su propia fe
o para la fe de otros, pues? Para ambas. Para todos. Para los dos, para los dos. Sí. Ok, a ver, Rosy. Pues yo sé que Juan tenía conocimiento, era valiente y sabía quién era Jesús, pero sin embargo también era humano. Sí. Y al momento de la prueba, o sea, nos quebramos. Y yo creo que en un momento yo no pienso, porque Juan es el más humilde, ¿no? Así se le decía. Así le dijo Jesús. Pero finalmente, también era humano, ¿no? Entonces, en algún momento, yo creo que sí entra la duda, ¿no? Y bueno, la respuesta, bueno, me estoy adelantando, ¿verdad? Pero yo pienso que las dos cosas, ¿no? O sea, aún dentro de su firmeza, fue un momento débil. ¿Ustedes qué opinan? ¿Eran para todos o eran mayormente para los discípulos? Yo digo que para todos. A mí me gustó mucho lo que dijo Josefina para principiar, que Juan, firme en su convicción, era para confirmar sus discípulos, que ellos supieran. El único problema es que yo soy un ser humano y he visto también cosas. A ver, Josefina. Es que yo tengo entendido que Juan sabía que Jesús era Dios desde antes de que nacieran los dos. O Sí. sea, desde que estaba en el vientre, Juan reconoció a Jesús. Sí, porque en el libro de Juan da testimonio que él existía antes que yo. Ajá. Y dio testimonio que es Dios. Ok, muy bien. Ajá. Es Y muy también interesante. Y también recordemos de que Juan ya había bautizado a Jesús. Sí, y vio el Espíritu descender sobre él. Hermano Arturo, estamos hablando de la pregunta de Juan el Bautista, cuando él él manda discípulos suyos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Ellos le hacen la pregunta a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? Al Padre. Ajá. Entonces, en esta hora Okay. Jesús sana muchos enfermos, echa fuera muchos demonios, da vista a muchos ciegos y le dice a los discípulos, dile a Juan lo que ustedes ven y escuchan. Los ciegos ven, los sordos escuchan, los cojos caminan, los leprosos son limpiados y bienaventurado el que no tiene pena en conocerme a mí. Ok, hemos visto, la primera pregunta era que Juan haciendo esa pregunta y Josefina dijo, no era para Juan, era para que sus discípulos tuvieran fe. Y Cheryl comentó que era como un madre empujando a sus polluelos, ¿cómo se dice? Polluelos. Polluelos. Eso, los chiquitos fuera del nido. Polluelos o pollitos. Polluelos. Ándale, pues esos, pues ya. Entonces, mi otra pregunta es, ¿podría haber Juan hecho otra pregunta diferente? Sí. ¿Qué pregunta? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Disculpen, mi internet anda un poco bajo, pero Ok. espero que sí logremos comunicarnos, ¿no? Ok. Sí, dice que pudo haber hecho otra pregunta, ¿no? Sí. Yo creo que sí pudo haber hecho otra pregunta. La pregunta es, bueno, más bien no pregunta, pero, o pues sí, a manera de pregunta, de mandar a Jesús preguntarle o decirle que si él sabe que está en la cárcel, ¿por qué no lo libera, pues? Oh, quizás ¿Por qué eso no lo sí. saca? ¿Por qué no lo saca? Sí, eso Si sí sabe que sería bueno. si sabe que está encarcelado, ¿por qué no lo libera? Que lo libere, que inclusive hasta podría preguntarle que
¿qué puede estar esperando, no? Si sabe que está preso y sabe que él está cumpliendo su ministerio, entonces, pues que lo libere, pues, que ¿por qué no lo libera? Y que ¿por qué está esperando? ¿Qué está esperando si no lo libera? Gracias. Gracias, Arturo. Entonces, Juan no hizo esa pregunta. No retó a Jesús librarlo, No, sino que le dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Entonces, ¿qué más podemos esperar de Juan, de la pregunta que hace? sí, aquí los teólogos dicen que por lo menos hay como dos interpretaciones, ¿no? Al respecto de esto, pero yo, así como lo veo en todo, hacia el pasaje, el contexto y todo, yo creo que Juan llegó en cierta manera a dudar de Jesús, porque le manda a preguntar, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? ¿O esperamos a otro? ¿Eres tú o no eres tú? Con las circunstancias que Juan estaba viviendo y Sí, con lo que estaba pasando. Yo creo que Juan, la pregunta de Juan fue más bien de dudar de él, del Señor interesante, Jesús, si él interesante. Ok. Bueno, vamos a ver la respuesta de Jesús, porque me gusta la respuesta de Jesús. Jesús, en esa misma hora, la Biblia dice, en esa misma hora, Jesús sanó muchos con enfermedades y con plagas y con espíritus malos y dio vista a muchos de los ciegos, a muchos ciegos. Jesús no contestó con palabras. ¿Qué podemos aprender de Jesús que no contestó con palabras? Que los hechos hablan más que mil Claro. palabras. Entonces ellos vieron ya para que crean quién soy yo, no por lo que mi boca dice, sino por lo que has visto. Claro. Entonces sanó Por sus a tantas personas, ya no había duda, ¿no? Los discípulos no tenían dudas. Ok, por sus gracias, milagros. Pablo. Ujú. A ver, ¿otra persona? Jesús. Pues sí, por todos los milagros que Dicen hacía. que muchos ciegos vieron, Sí, muchos, dice muchos. Dio muchos, y vista a muchos ciegos. creo que ese muchos no es porque había muchísimos ciegos, sino físicos, sino espirituales, que él quitó esa venda de los ojos a mucha gente de que él era el que estaban esperando. Es muy interesante, Mali. ¿Ustedes qué creen? ¿Dio vista también a ciegos físicos? Claro. Sí, claro. Sí, claro, también, claro, sí. pero También. como eran muchos, no creo que tampoco mucha población fuese ciega. Oh, interesante. Muy interesante. Hablaba de las dos cegueras, Ok. de la ceguera física y de la espiritual. Ambas fueron sanadas. Muy interesante. A ver, ¿otra persona quiere comentar? Pues yo creo que con los milagros que hacía Jesucristo, pues era suficiente, ¿no? Y no validar necesitaba su con ministerio. palabras, ¿verdad? Cheryl, levantaste tu mano. Ajá, estaba pensando en como hay un texto en Isaías, ¿no? Que dice algo así y está hablando del Mesías, que tiene varias de esas cosas que dijo Jesús, ¿no? Entonces quizás está recordándoles, está cumpliendo esa palabra del Mesías conmigo. ¿No? Están Isaías 61 y Isaías 40 o 41, que habla de los ciegos. Josefina, levantaste tu mano también, creo, ¿verdad? Sí, fuiste casi. No, pero sí estoy de acuerdo en que cuando se habla de que le dio la vista a muchos, lograron ver que él era realmente.
Eso es algo que no he visto tampoco. Yo estaba pensando, y todavía pienso, que había dado vista a muchos ciegos físicos, aunque acepto que había abierto los ojos espirituales a muchas personas también, Mali. Pero también cuando habla de que muchos escucharon, muchos que no oían escucharon, se puede estar refiriendo la palabra a que empezaron a escuchar la palabra del Señor y que antes estaban sordos a su palabra. Qué muy interesante. Hermano Jorge, ¿quieres decir algo? No, lo estoy No. escuchando. ¿O sí? Es que como que era una forma muy diferente, ¿no? O sea, ellos estaban acostumbrados a las leyes. Ellos estaban acostumbrados a, debo de hacer esto, debo hacer aquello, debo de ir a llevar a este sacrificio. Entonces, la forma de Jesús era un boom, ¿no? Entonces, yo pienso que había mucha confusión en ellos mismos también. Y como que apenas estaba revelando el Señor Jesús, ¿no? Pero justamente por esa revelación, es que Juan envía a los discípulos a hablar con Jesús para que ellos, como estamos viendo de que sanó tanto físico, como que también quitó la venda de los ojos, es de los discípulos. O sea, porque ellos habían visto a Juan, habían visto que él bautizaba, pero estaban viendo lo que Jesús hacía, que era, si había un cojo que podía caminar, había un ciego que podía ver, pero eso también, tanto espiritual como físico, y eso lo vivieron los discípulos que fueron a hablar con Jesús para qué respuesta llevarle a Juan, ¿no? Decirle, realmente es el al que estaban esperando, con esa convicción. ¿Sabes que la pregunta que hizo Juan obviamente impactó a Jesús? Impactó a Jesús para que hiciera milagros así. De repente, boom, boom, boom. ¿Qué podemos aprender de Jesús? Que esa pregunta de Juan le impactó tanto. Johnny. Pues nadie más podía hacer eso hasta esa fecha, pues. Porque luego, más adelante, Jesús les dio poder y autoridad. Pero eso es otra parte. Eso es otra parte, sí, mi amor. Estoy pensando que, vamos a decir que Jesús no era el Mesías. Fácilmente él podía haber dicho, sí, soy, como otros en el pasado según había dicho que eran el Mesías. Podía decir con sus palabras, sí soy. Eso no iba, él sabía que él diciendo sí soy el Mesías, realmente no iba a convencer muy bien a Juan, ¿no? Entonces, mejor decir lo que estaba pasando y para que las acciones, sus obras, fuera el testimonio. Sí, y no nada más las obras, Cheryl, porque Jesús responde, eventualmente dice palabras, dice, ve y dile a Juan lo que ven y escuchan. Ay, qué pena, no se escucha bien. Ok, entonces, Jesús le responde a los discípulos de Juan después de la hora de milagros, porque dice que pasó dentro de esa misma hora, que él dice a los discípulos de Juan, dile a Juan lo que ustedes ven y escuchan. Entonces, mi pregunta es eso, ¿qué validez tiene el testimonio de otra persona de un milagro? ¿Cómo? Mira, Jesús prestó mucha atención, no nada más a lo que estaba viviendo en esa hora, pero también a lo que habían escuchado de él. El testimonio de otras personas. Bueno, a mí me impactó, pues, de que el testimonio de otras personas le era importante. A ver, Josefina. En
términos legales, ahorita mi testimonio es uno, pero para que mi testimonio sea válido, tiene que haber dos personas Dos que testigos. testifiquen sobre mi testimonio. Entonces, sí, el testimonio es válido. El testimonio oral. Okay. Así es. Y luego le dice lo que dijo Cheryl de Isaías, la profecía de Isaías. Nada más añade un poquito porque Isaías no menciona tanto. Dice, dile a Juan lo que escuchan, lo que ven y lo que escuchan. Los ojos reciben su vista, los cojos caminan, los sordos escuchan, los leprosos son limpios, los pobres tienen el evangelio predicado a ellos, y bienaventurado Juan, el que no esté ofendido conmigo. Esa última frase, bienaventurado el que no está ofendido conmigo, podemos aprender de la relación entre Jesús y Juan. Como ofendido, como avergonzado, algo así. Avergonzado, sí, ¿no? no sé exactamente, la palabra es difícil traducir, la verdad. Ofendido, avergonzado, con pena. O que pueda tropezar Cohibido. por él. Perdón, Palmira. Que pueda tener algún obstáculo por él. Ándale, ándale. A ver, Rosy. Ay, a ver si lo puedo explicar. ¿Qué? Cuando yo digo que es diferente Jesús, es porque ellos están acostumbrados a la ley, a lo que se hace, a lo que no se hace. Y el testimonio, no, el anuncio de Jesús implica el amor, algo que no veían ellos, ¿no? Podría decir, o sea, que no se ofenda a Juan porque no lo saco, a otros, que no les dé envidia porque a él lo estoy sanando, ¿no? O porque a él lo hago de esta manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que implica el amor y era un ingrediente muy importante que no se enseñaba, ¿no? El testimonio de Dios era, pues, para mí, el amor es lo que cambia todo, lo que transforma, ¿no? Todo lo que hizo Jesús en sanar a muchos enfermos, echar fuera demonios, sanar plagas, echar fuera demonios, abrir los ojos de los ciegos, todo era para testificar a Juan. Eso me sorprende mucho. ¿Qué pensaba Jesús de Juan? Pues que tuviera la seguridad de quién era él, ¿no? Oh, eso es importante. A lo mejor, pues para Jesús sí fue. Sabiendo en la condición que estaba Juan, Tan Jesús vulnerable. quería darle de esa manera un gran ánimo, que estaba en el lugar correcto y había hablado de la persona correcta durante todo el tiempo que había estado enseñando. Pero si tú dijiste que para Juan era importante. O Para Jesús era importante que Juan supiera, ¿no? O sea, yo creo que Jesús sabía quién era Juan, ¿no? Para mí sigo pensando que Juan estaba en un momento vulnerable, ¿no? Y veo el amor de Dios, el poderle expresar a él, o sea, no estoy ahí, pero sí estoy contigo. ¿Qué podemos aprender de Dios entonces? Que obviamente era bueno para un ciego ver, ¿no? O alguien enfermo que sea sano. Es bueno para esa persona, ¿no? Sí, claro. Dios que hizo todo eso también para Juan. Lo hizo para Juan. ¿Qué podemos aprender de Dios de eso, pues? Yo aprendo su amor y su misericordia. Su amor. Y darle certeza a Juan de quién era él, ¿no? A ver, adelante, Josefina. Yo creo que no lo hizo solo para Juan, lo hizo aún para todos nosotros, porque Juan escribió lo que sucedió. Luke escribió lo que sucedió. Okay. Luke escribió a Teófilo. Hay que siempre recordar que está escrito para Teófilo, para que crea, o para que
tenga confianza que es verdad lo que tengamos. Muy interesante. A ver, Aida. Yo creo que también es una enseñanza para nosotros para que aún en las tribulaciones, pues no dejemos de orar y creer en Jesús, ¿no? Porque la fe nunca se debe de caer, al contrario, que nos dé fuerzas para salir más adelante y pedirle más. ¿La obra de Dios tendrá afecto más de una sola persona? ¿Dios hará una obra para más de una sola persona? Ah, claro, sí. Sí. Para todo el mundo. Para todos. Creo Para que todos. fue como un disparo que mató muchos pájaros. Un disparo que mató muchos pájaros porque le enviaba un mensaje concreto para Juan de su fe y de lo que había estado haciendo. También para los discípulos encargados de enviar el mensaje, pero también extendió su amor para todo el que recibió sanidad, Para todo el mundo. para todo el que estaba ahí. Hasta Teófilo, hasta nosotros. Wow, qué interesante. Uno no piensa tanto de Dios, pero sí sabe cosas así, ¿verdad? Oye, en esta historia vimos que Dios sí contestó a Juan y su respuesta tocó las vidas de muchas personas hasta hoy en día. Hasta Teófilo, hasta nosotros, hasta los mensajeros de Juan, hasta los enfermos. Hoy en día, cuando Dios habla a alguien, afecta a otras personas. Sí. ¿Sí? A ver, ¿qué puede decir Dios que va a afectar a otras personas? Pues cuando cuando vemos una persona que confía en Dios, que clama a Dios y Dios hace el milagro, pues vemos la gloria de Dios, ¿no? Y nos impacta. Mira, a ti, otra persona ha hecho algo Dios que impacta a otras personas. ¿Y quieres decirnos qué pasó? A ver, John. Y pues, cuando hermano Tess fui a compartir y la gente se quedó impactada de cómo Dios quebrantó la ligadura espiritual que tenía sobre ese muchacho. ¿Será que lo que afecta a una persona verdaderamente afecta a todos? ¿O muchos? Pues Sí. yo creo que sí, porque el amor de Dios lo puede hacer hacia una persona, pero salpica, ¿no? Y nos impacta a todos. Salpica. Me gusta eso. Qué bonito. Sí. Cheryl, ¿levantaste tu mano? Iba a comentar algo acerca de lo que había comentado Johnny. Es que el otro día cuando pasó eso, me estaba diciendo que ese muchacho se fue del centro y regresó mal, pues peor. Y entonces quería oración y el encargado dijo, vamos a esperar una semana. A lo mejor para que ya no estuviera tanto drogado, para que realmente quería, ¿no? Entonces esperaron una semana y entonces ese día, el otro día que fue Johnny, le estaba compartiendo de Marcos 1. Cuando Jesús Dios está en libertad. Se llamó el mensaje y el pasaje es de cuando Jesús echó fuera el demonio en la sinagoga. Uh-huh. Y entonces Johnny me dijo, y cuando él explicó lo que pasó, lo que Jesús que le liberó a ese hombre, ese muchacho gritó y dijo, sí, ¿cómo me va a librar a mí hoy? Como que tenía mucha fe. Eso me impactó a mí, ver que lo que él vio ahí en la escritura, sabía que eso era para él también. Gracias, Cheryl. Otra persona quiere compartir como... A ver, Rosy. Yo quiero decir algo nada más que ahorita me vino.
si el Señor Jesús, al momento de ir a la cruz, se sintió quebrantado, ¿no? Y decía a Dios, ¿no? Si es posible, ¿verdad? Que pase de mí esto, pero se haga tu voluntad. Y Jesús es Jesús. O sea, ¿por qué Juan no haber estado en momento de quiebre, ¿no? En un momento tan difícil, ¿no? Sí, sí, verdad, sí, verdad. Olvidé decir parte del último texto, los muertos son resucitados. Obviamente eso sí impactó la viuda cuyo hijo se regresó. Además las personas que lo vieron. Dice Rosy algo muy interesante, sí. Jesús fue quebrantado en ese momento de la cruz o en la huerta también orando. ¿Por qué pensamos que Juan no? ¿Verdad? ¿Por qué pensamos que él no tendría una duda? Muy interesante dicho, Rosy, gracias. ¿Otra persona quiere compartir cuando algo impactó tu vida que impactó a otros? Sí, hermano Si no hay nadie, Andrés. yo puedo decir. Ok. Ok, primero Arturo, luego Rosy. Sí, perdón. Bueno, quiero decir algo muy importante con respecto a esta pregunta que le manda a hacer Juan el Bautista a Jesús, a Jesucristo. Yo creo que la respuesta con hechos del Señor Jesús, no solamente a Juan, que fue quien preguntó, sino yo creo que hoy en día para todos, nada debemos dudar de él. Él es el verdadero Salvador, él es el verdadero Mesías en todos los tiempos. Que no debemos dudar, porque creo que hoy en día nosotros nos puede pasar y creo que nos pasa, porque tenemos momentos de dudas, Sí. sobre todo cuando estamos en dificultades y que dudamos de Dios, o sea, no dudamos de existencia, pero sí creo que podemos dudar de lo que puede hacer. Y creo que con esto confirma la respuesta no solamente a Juan, sino a todo el mundo, a todos, y respondiendo con hechos que Él es el verdadero Mesías, que Él es el verdadero Salvador, y que no debemos dudar por nada y para nada, que Él es el Amén. verdadero. Amén. Gracias, Arturo. Gracias. ¿Y Rosy? Bueno, decías de un ejemplo, ¿verdad? De alguien. Ya se me fue, Andrew. Bueno, pero un ejemplo, yo puedo, hay muchos, ¿no? Ahorita se me viene a la mente un hermano, misionero de Estados Unidos, Eric Johnson, de cómo estaba pues al borde de la muerte y estuvimos orando bastante por él y tenía cáncer en ¿cómo se llama? En la próstata y ya estaba desahuciado y bueno, a la fecha, o sea, Dios hizo el milagro, lo levantó. Hoy a la fecha todavía sirve al Señor. Entonces, pues a mí cada vez que lo veo me impacta Dios, me impacta su misericordia en ese siervo, ¿no? Y entonces como así, pues a muchos, o sea, mi vida también me impacta muchas cosas que no merezco y que Dios me da. Entonces, no, pues hay muchísimos, yo creo que estamos llenos todos. Amén. Gloria a Dios. Y de esa persona que estoy diciendo, Josefina también lo conoce, ¿verdad, José? Orando por él. Así es. Amén. 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 Qué interesante. Esta historia está en Lucas. Juan Pablo, ¿tú quieres decir algo también? Tiene que abrir su micrófono si quiere platicar. Tu micrófono está apagado, Isabel. No te escuchamos, perdón. Abre tu micrófono, a ver si puede. Tu micrófono está apagado. Está para abajo, pero parte para abajo. No se te escucha, está apagado tu micrófono.
No se escucha. Bueno, si hay alguien ahí que te puede ayudar para abrirlo. Esta historia está en Lucas 7, versículos 18 a 22. Es una historia muy interesante. Sugiero que lean todo el capítulo para aprender bien el contexto de Juan cuando él manda a hacer esas preguntas, porque es algo muy impresionante. Cuando Isabel abre su micrófono, le vamos a escuchar.